Buenas noches, Iglesia, el Señor te bendiga. Es para nosotros una honra volver a encontrarnos en este espacio del Centro de Formación Espiritual. Vemos ahí a los hermanos que ya minutos antes de comenzar la reunión se estaban animando y estaban ahí saludando, y también quiero ser parte de eso. Quiero saludar a los que ya están conectados, como por ejemplo Laura Aguilar, el profe acá, Gustavo García, también estaba diciendo bendiciones. Bueno, Vanu Bagnati ahí, también vería a Damaris, a Ceci de San Francisco. Te va armando la clase, te van acercando a la mesa para escuchar lo que el Señor tienes para decirnos en esta última sesión, en esta última clase de la justicia del reino. Ha sido realmente una bendición, ha sido riquísimo poder entrar en las profundidades de la justicia de Dios, la justicia del reino, inspirándonos en el Sermón del Monte. Así que te invito a que puedas compartir el link, que puedas animar a otros, que puedas animar a tus redes. Como siempre decimos, lo bueno se comparte, así que tómate unos segundos para copiar el link, enviarlo por WhatsApp a aquellos que tienen que escucharlo, a aquellos que en esta noche tienen que ser parte de este tiempo de Dios, este tiempo del reino. Damos gracias al Señor una vez más por la vida de Gustavo. Él con tanta precisión y con tanta capacidad nos ha estado enseñando. Así que mientras vas ahí enviando la solicitud, mientras vas copiando el link e invitando a otros, vamos a orar para darle paso ya a la clase, pues hay mucho hoy para escuchar y mucho para aprender. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos, que puedas aquietarte y podamos empezar este tiempo orando y dándole gracias al Señor. Así que gracias, Señor, gracias, Padre, por una vez más poder encontrarnos en este espacio del Centro de Formación Espiritual. Gracias, Señor, porque has revelado a nuestro corazón profundidades de tu palabra, profundidades de tu persona, y queremos seguir navegando en esas profundidades, Señor del cielo. Te pedimos que en esta hora captes toda nuestra atención y que tu Espíritu Santo despierte ese hambre y sed por tu palabra. Como dice el versículo, tu palabra es dulce a nuestro paladar. Necesitamos de tu palabra, Señor. Bendecí la vida de Gustavo, Señor. Úsalo una vez más para tu gloria, para que él pueda traer luz en esta clase a nuestras vidas, Señor. Y Padre, por aquellos que incluso van a ver este link ya colgado, pueda seguir siendo de bendición, porque tu palabra siempre cumple el propósito con el cual vos la envías. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre todo aquello que quiera levantarse en contra de este mover de Dios. Señor, toma autoridad de las redes, toma autoridad de los equipos, Señor, para que podamos transmitir de manera correcta y lo que querés decirnos en esta noche pueda darse conforme lo has puesto en el corazón de Gustavo y conforme vos los diseñas. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gustavo, estamos listos para la última clase. A ver, vamos a ver. Está encendido. Perfecto. ¿Sí? Ahí me gustaba. Perfecto. ¿Cómo les va? Que Dios les bendiga. Tercer sesión de este seminario acerca de la justicia del reino. Hemos dicho que la justicia del reino es la justicia que Dios espera de nosotros, sus hijos. Y la justicia del reino está descrita en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 6, 7. Todos los temas que hemos tocado durante estas 3 clases están en el capítulo 5. No sé, tal vez Dios dirá, en otra oportunidad podemos seguir viendo otros temas de los siguientes capítulos, pero hoy
nos compete hablar de la ley del amor, y cuando Jesús dice que hay que amar a los enemigos, y acerca de el perdón, la ley del perdón. Anteriormente hablamos de la ley de la ira, la ley de la honestidad, la ley de la pureza, me falta una ley, la ley del divorcio. 4 y 2 más son 6. Entonces, todo tiempo el Señor nos marca la estructura del Sermón del Monte es una estructura de contrastes, ¿sí? Contrastes, contrastando la justicia de los religiosos de la época de Jesús con la justicia de los que somos parte del reino de Dios. Vamos de una a la ley del amor. Dijo Jesús acerca de este tema del amor, dice, ¿qué enseña Jesús acerca del amor? Esto está en Mateo capítulo 5, 38, 42. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bien. Acá Jesús da una serie de ilustraciones de lo que debe ser el amor. Pero antes de eso nos hace contrastar y mirar en el Antiguo Testamento lo que se llama la ley del talión. La ley del talión es famosa por el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, y bueno, da toda una serie de equivalencia. La realidad es que esta ley del talión lo que quiere decir es que la pena debe ser igual a la infracción. O sea, por ejemplo, se había establecido un precio para los esclavos que eran 20 piezas de plata, si no me equivoco. Entonces, si alguien por un accidente terminaba muerto, el esclavo de otra persona, eso no se arreglaba con, uy, perdóname, se me escapó el... Y bueno, no, tenía que, esclavo por esclavo, o sea, tenía que dar el valor de un esclavo que eran 20 piezas de plata. Entonces, la ley del talión muchas veces se la tiene y se entiende como una excusa para la venganza. De hecho, cuando alguien dice ojo por ojo, te está diciendo yo me voy a vengar. O sea, vos no buscás dónde esconderte cuando alguien dice ojo por ojo, vendetta. Entonces, pero en realidad no era ese el propósito. Nunca fue ese el propósito de la ley del talión. Y Jesús dio una verdad que fue una explosión en la cabeza de estas personas, y a mí también me explotó en la cabeza de pensar de que la ley del talión, al contrario de como muchos lo toman, es una ley de amor. Era una ley de amor. O sea, así, lo que está, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que la ley del talión no era de aplicación individual, era el código penal. Ahí estaban, es como ahora en las leyes nuestras, en un libro están definidas las penas. Por ejemplo, alguien roba, bueno, le puede tocar de 6 meses a 3 años, y así, bueno, de acuerdo al delito que comete, están definidas las distintas penas. La ley del talión lo que dice, a determinada infracción o delito corresponde igual pena o castigo. Era para la idea de Dios fue que la utilizaran los jueces. No es que alguien lo tomara particularmente, así como nosotros no tomamos particularmente las leyes de la ley penal. Agarramos a un ladrón y dice, bueno, ¿qué dice la ley? Le tocan 3 años, bueno, lo encierro en el sótano. No es eso. Yo no puedo tomar la ley por mi propia mano. Para eso están las instituciones de justicia. Y cuando Dios estableció la ley del talión, la establece dentro de un
contexto de exceso. Esta ley la da Moisés, y en la época de Moisés, el pueblo de Israel, Moisés estaba guiando a un pueblo de más o menos 2 millones de habitantes que estaban divididos en 12 tribus, y además cada una de estas tribus estaba dividida en clanes y a su vez en familias. Entonces había muchos grupitos ahí, ¿no? Entonces de pronto pasaba que de la familia de allá hacían un asado, ¿sí? Y venía el perro de la otra familia y va y se robaba la tira de chorizo. Entonces, claro, entonces se coman. Indignado el que le robaron los chorizos, va y mata al perro. Entonces vienen los dueños del perro, y no solo que le matan el perro al otro, sino que también le matan la esposa al otro. Y vienen toda la tribu del otro, y vienen y matan 3, 4 y así sucesivamente. Entonces el castigo impuesto por mano propia cada vez iba creciendo. Entonces Dios dice, no, si te robaron una tira de chorizo, tenés que pagar con una tira de chorizo. No, ¿cómo vaya a matar al perro? Porque un perro vale más que una tira de chorizo. Sí, obviamente. Pero eso es lo que Dios dijo. No, córtenla, se están pasando. Entonces Dios estableció una ley de amor a la esposa, a la víctima inocente, porque en esto de aplicarle la ley por propia mano morían muchas y eran heridas muchas víctimas inocentes. Entonces, por amor a esas víctimas inocentes es que Dios estableció la ley del talión. Entonces Jesús, como en muchos otros principios, vimos en la primera clase que dijimos que está en el Antiguo Testamento estaba prohibido el asesinato, y Jesús dice, ustedes están viendo mal, porque el problema del asesinato es el odio. Entonces él agarró a Jesús y prohibió el odio. Entonces, y dice, en el Antiguo Testamento estaba prohibido el adulterio, la fornicación, la infidelidad matrimonial. Entonces, dice Jesús, ustedes están viendo mal la cosa. No se puede tener lujuria, porque la lujuria te conduce a la infidelidad y a todo tipo de desórdenes sexuales. Entonces, y así sucesivamente, Jesús lo que hace es ir al hueso, al corazón de la ley. Nos hace entender la ley en el sentido que... Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley. Si la ley es maravillosa, el problema es que ustedes la toman para otro lado. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es cumplir con el corazón de la ley. Entonces Jesús agarra la ley del Antiguo Testamento, saca el corazón y nos la deja establecida en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros hoy nos encontramos con este desafío. Y podemos volver a la diapositiva del texto bíblico que dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, pero yo les digo, no resistas al que es malo. Ante cualquiera que te llene la mejilla, pon la otra. Bueno, ese es una frase bien conocida. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Evita el pleito. ¿Para qué te vas a pelear? Dice que es como si en este contexto, porque la túnica era una ropa liviana, decía, al que te quiera sacar la camisa, déjale también la campera. Y alguien puede decir, pero la campera es cara, porque ahí dice, dale también la capa. Y la capa era costosa, no era lo mismo la túnica que la capa. Entonces, lo mismo que la clase pasada, el mismo principio se repite, no mezquines esfuerzo. La semana pasada hablamos de que no hay que mezquinar esfuerzo para vencer a la tentación. Ahora Jesús nos está diciendo, no mezquines esfuerzo para evitar la confrontación, las peleas, el pleito y todas esas cosas que no suelen terminar bien. ¿Sí? A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. ¿Sabes que había en la época de Jesús, que vivían bajo los romanos, había una ley romana que es la ley
del correo, por la cual un oficial romano podía obligar a cualquier persona a llevar carga por una milla para que el correo pudiera llegar a tiempo, que no tuviera que estar parando, vamos a parar porque estoy cansado del caballo. No. Y esa ley la aplicaron cuando Jesús iba camino a la cruz. Entonces, cuando Jesús iba camino a la cruz, le dicen a uno, vos vas a llevar la cruz por Jesús. Se llamaba Simón, ese hombre, Simón de Cirene, y él tuvo que llevarla porque había una ley que lo obligaba a llevar la carga por una milla. Entonces Jesús dice, si tenés que llevar la carga por una milla, hacela dos, con alegría, porque eso no lo hace nadie. ¿Sí? Nadie va y dice, acá usted tiene que pagar 5.000 pesos de impuestos. ¿Cómo no? Acá van los 10.000 pesitos de impuestos, felices, para que haya menos bacho. No, entonces, lo que se hace por obligación, porque es eso, te podían obligar a llevar carga. Lo que acá Jesús te desafía es, no hagas las cosas solamente por obligación, hacelas por amor. Porque la segunda milla no era obligatoria, la segunda milla es la milla cristiana, es la milla que nace del amor, es la milla que Dios está esperando que nosotros la hagamos. Porque si hacemos las cosas por obligación, ¿en qué nos diferenciamos de cualquier otro vecino que tiene que pagar la luz, los impuestos y todo lo demás? Todo lo hace por obligación. Y que paran el semáforo por obligación y todo. Pero no, vamos a la segunda milla, yo lo suelo llamar es la milla cristiana, es la que se hace voluntariamente. Al que te pide dale y al que quiere tomar el prestado no se lo rehúse. Bueno, esta última parte suele prestarse a complicaciones, como muchas otras partes del Sermón del Monte, es difícil y complicado tomarlo literalmente. ¿Sí? Ahora ya me fui para adelante. Ahí está. Tomarlo literalmente. Porque si alguna persona interpreta esto de forma literal, es difícil que pueda ser un emprendedor. Imagínate que alguno hace un emprendimiento y vienen los 10 primeros clientes y te piden fiado. Y Jesús dice, el que te pida, dale. Entonces, ya al día siguiente ya no tenés negocio. Entonces, tenemos que entender que Jesús escribió, y habló, mejor dicho, en un contexto en el que tenía que dar enseñanzas radicales. De hecho, el mensaje de Jesús es radical. No de a poquito. Dice, Señor, te voy a seguir, pero de a poquito, no de a poquito. Vení de una o no venga, y dice Jesús, así, en cordobés. Vení de una o no venga. Entonces, Dios espera de nosotros una respuesta radical. Jesús daba muchas figuras como estas radicales. La semana pasada hablábamos de cortarse la mano, de sacarse el ojo. Bueno, el propósito de Jesús era impactar con sus enseñanzas. Seguimos. La justicia de Dios se manifiesta por sí misma en una actitud del corazón, que está motivada por el amor hacia quien nos ha causado daño. Y está libre de toda motivación de venganza personal. Entonces el Señor que nos dice con este versículo es, no puede haber un espíritu de venganza en vos. Lo del cristianismo no es así. Solía haber una frase, un calco, un sticker que se pegaba en algunos lados, y los creyentes bárbaros, dice, este me gustó, decía, te deseo que Dios te dé el doble de lo que vos me decías a mí. Entonces, ¿qué quería decir? Si vos me bendecís, yo te deseo que Dios te bendiga el doble. Pero si vos me decías el mal, yo te deseo que te toque el doble de mal. Y eso no es el cristiano. Yo no tengo que decirle el mal a mí. Si lo mejor que me puede pasar a mí, teniendo un vecino problemático,
que te ponen la música a cualquier hora o lo que sea, que... Nada, pues, porque en todos lados hay. Puedo hablar de esto porque en todos lados hay, pero lo mejor que me puede pasar a mí es que mi vecino se convierta. Y deseándole el mal, no se va a convertir. ¿Sí? Entonces, bueno, volvamos. ¿Qué es el amor? Me pidieron a mí que hable del amor, porque soy un experto en el amor, si yo tengo mi esposa acá que puede certificar mis dichos. No, el amor en el sentido bíblico. Entonces Jesús da esta serie de unas cuantas ilustraciones cuando habla del amor. Y a veces, bueno, dice el versículo 43, 44, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos. Entonces digo, amad a vuestros enemigos. No lo dijo Jesús ahí, pero yo creo que si uno quiere transformar sentimientos dentro de uno, tiene que orar. Empezar a orar por el vecino, por la suegra, bueno, por estas personas que a veces le puede costar digerir, ¿sí? Y la suegra, pobre, yo no sé por qué tanto bullying a la suegra, y en realidad lo que tienen las suegras es manifiestan el amor de una manera distinta a lo que lo manifiesta uno. O sea, la suegra y uno aman a la misma persona, nada más que de diferentes maneras. Y para ahí la suegra, bueno, en su manera de ver el amor, se mete y uno no quiere que se meta, bueno, ya así sucesivamente, pero lo cierto es que uno tiene que valorar que alguien más que uno ama a la susodicha, decía al cónyuge. Amar a los que deliberadamente os hagan daño, esta es la suprema prueba del amor, del carácter cristiano. Me río solo porque yo no tengo suegra, yo estoy hablando como si fuera un experto en llevarme bien con mi suegra, pero yo no tengo suegra, mi esposa es huérfana y bueno, así. Así que bueno, un poco me ha tocado esa doble tarea de esposo y padre. Amar a los que deliberadamente os hagan daño, esta es la suprema prueba del carácter cristiano. Si hay algo que tiene que distinguir al cristiano, es el amor hacia aquellos que no nos quieren, que no nos la hacen fácil. Así que esa es la suprema prueba. Si algo nos tiene que distinguir, es el amor hacia los enemigos. Jesús dijo, tu actitud, tus acciones, siempre deben ser motivadas por el amor. Ser totalmente libre de todo espíritu de venganza y devolver amor por odio, pagar bien por mal. Esta es la justicia del reino de Dios. No es algo que se logra, lo hablábamos creo la semana pasada, sí, lo mencionábamos. Es algo que el Espíritu lo produce en nosotros, es algo que como un fruto se va formando y se va desarrollando. Entonces, puede tomar tiempo, pero es la meta a la que apuntamos. A ser como Jesús, que estando en la cruz, que siendo crucificado injustamente, que la gente se burlaba de él cuando estaba en la cruz y de su mensaje, si sos el Hijo de Dios, bajá, y se reían, y Jesús orando por ello y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este amor no es primordialmente un sentimiento o una emoción, ¿sí? El amor es más que un sentimiento.
Si el amor fuera algo emocional, la vida sería muy diferente. Pero no está sujeta a las emociones el amor, porque las emociones vienen y van, pero el amor permanece, ya lo dice Jesús, que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor permanece. Las emociones, los sentimientos van y vienen. Entonces, el amor es una preocupación por actuar con amor, valga la expresión mal expresada, y en realidad es más que una preocupación, porque preocuparse es preocuparse, más saquémosle el pre, y amor es ocuparse en actuar con amor. Eso sería más preciso, ocuparnos, no solamente que "ay, estoy preocupado", bueno, ya está, me voy a ver la novela y ya se me va a pasar la preocupación. No, ocuparse, ¿sí? Tenemos que ocuparnos en actuar con amor. El amor busca el mayor bienestar del objeto de nuestro afecto, ¿sí? Aquello que yo amo, yo quiero que le vaya bien. ¿Sí? Y cuando Dios me pide que yo ame a mi enemigo, me está pidiendo que Dios quiere que yo anhele que le vaya bien. El cuadro clásico del amor cristiano está en 1 Corintios 12, ¿sí? Cuando dice, lo define como el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo. El amor es la buena voluntad puesta en acción. El amor se preocupa por expresarse. Yo te amo, sí, pero vos nunca... Bueno, eso daría para toda una clase. Hay un libro que voy a recomendar, que se llama Los 5 lenguajes del amor. Y dice que el amor necesita ser expresado, y se expresa por medio de lenguajes. Y hay diferentes lenguajes, y que cada persona a veces habla diferentes lenguajes del amor. Algunos hablan el lenguaje de las palabras, entonces son esos que te dicen, yo te quiero mucho, y te dicen cosas lindas, y vos te sentís amado. Hay otros que hablan el lenguaje del contacto físico, ese que te abraza, que te palmea, todo eso. Entonces, también tiene el amor, también ese tipo de contacto también tiene que ver con el amor de los cónyuges. Pero te expresan el amor por medio del contacto físico, otros lo expresan por medio del tiempo, ¿sí? Dedicar tiempo, porque uno dedica tiempo a lo que ama. Entonces yo no puedo decir que amo a alguien y nunca sacarla a pasear, ¿sí? Bien. Actos de servicio. Algunos expresan el amor por medio de actos de servicio y otros lo expresan por medio de regalos. Acto de servicio sería, por ejemplo, mi esposa me ama mucho, habla como 5 idiomas. Se la quieren llevar para la sociedad bíblica ahí para que ayude a traducir, porque me habla en todos los idiomas, me dice cosas lindas, y ya casi me lo estoy creyendo. Bueno, es cariñosa, mimosa, y me hace la dieta. Estoy haciendo dieta, para los que no saben, una dieta saludable, no porque esté gordo, porque estoy bastante en línea. He bajado 12 kilos en 2 meses, pero me hace la dietita, todo, etc. Lamentablemente no me acompaña en la dieta. En casa somos 9 y el único que hace dieta soy yo. Y yo los veo comiendo papas fritas, comiendo fideos, comiendo... Ahí yo no veo el amor, pero en otras cosas sí. Y el otro lenguaje serían los regalos. Hay personas que expresan el amor por medio de regalos. Y lo interesante de los lenguajes del amor es que no solo hablamos de ese idioma, sino que lo entendemos. ¿Sí? Y a veces estamos con una persona que de pronto te habla el lenguaje de las palabras y dice, pero vos no me querés, le dice. Pero si siempre te digo que te quiero, pero nunca me regalas nada. Porque ella percibe el amor a través de los regalos. Bueno, listo. Es un tema que valdría la pena profundizarlo, pero lamentablemente el tiempo es tirano. El amor busca el mayor bienestar hasta para los enemigos.
Entonces, cuando yo amo, puedo volver un insulto con una bendición. Puedo premiar un daño con un bien. Puedo responder a la violencia con paz. El amor es actuar de tal manera que solamente puede ser motivada, o sea, que no está, perdón, actúa de tal manera que nunca esté motivado por la venganza, sino por el bienestar del prójimo. Me interesa, me preocupa el prójimo, entonces en ese sentido me muevo. Esta es la justicia del reino de Dios, ¿sí? La suprema manifestación de la ley del amor. ¿A dónde vemos el amor en su máxima expresión? En el perdón. Y esa es la siguiente ley que vamos a tratar, la ley del perdón. Bien, va queriendo, voy manejando los tiempos, me quedo con ganas de hablar, pero bueno, es así, la vida es así. Mateo capítulo 6, 12, cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, oren así. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y ahí surge una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Debemos perdonar para que Dios nos perdone? O sea, ¿quién tiene que perdonar antes? ¿Dios me tiene que perdonar y yo después perdono? ¿O yo tengo que perdonar y entonces Él me perdona? Entonces, ¿cómo es el negocio ahí? Bien, entonces vamos a ver un poquito el tema y acá también vamos a otro pasaje para poder ver el tema del perdón con un panorama un poco más amplio. Si yo considero, como aparentemente lo dice el Padre Nuestro, que Dios me va a perdonar conforme a yo perdone a los otros, esa es una justicia legal, esa no es la justicia del reino. La justicia del reino es una justicia de gracia, es por fe. ¿Sí? En la justicia del reino es la respuesta a lo que el reino hace en mí. Y gracias a que el reino de Dios, o Jesús reina en mí, yo disfruto del perdón de Dios y por lo tanto puedo perdonar. ¿Sí? Entonces, en realidad cuando decimos perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos estamos atando con nuestras palabras. Le pedimos a Dios que nos perdone y nos estamos comprometiendo, porque nunca el perdón nuestro va a ir antes que el de Él, porque el perdón de Él no, es incomparado al lado del nuestro, incomparable al lado del nuestro. Entonces, cuando nosotros decimos perdona nuestras deudas, lo que estamos diciendo, perdóname, y yo va a ver que yo también me voy a comportar a la altura. Pero a veces no es tan fácil, esto no es tan fácil de perdonar. Usted dice que hay que perdonar porque a usted nunca le pasó esto y esto y esto. Usted dice que hay que perdonar a la suegra, pero no tiene suegra. Entonces, siempre hay una excusa para no perdonar. El ser humano no cristiano, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha experimentado el reino dentro de sí, no puede cumplir con el sermón del monte. No puede. Porque la justicia del reino es el resultado de Dios reinando dentro de mí. Dios reinando dentro de mi vida produce la justicia del reino. No hay forma, ¿sí? Una persona que no nació de nuevo, no hay forma que pueda cumplir con eso de no odiar, de no ser lujurioso, de amar a los enemigos. No hay forma. Necesitamos el perfecto perdón de Dios y no será algo que vamos a lograr nosotros. No hay mérito en perdonar. No hay mérito porque simplemente el perdón nuestro es consecuencia del perdón que Dios operó en mi vida. En Mateo capítulo 18,
nuestro Señor explica lo que significa perdonar. Sé que Pedro parece que tenía problema con lo que Jesús hablaba de perdonar. Algunos dicen que, yo no sé si no iría tan lejos, pero tiene bastante sentido, porque Pedro era pescador en una ciudad que se llamaba Capernaum, y había un cobrador de impuestos que después se convirtió, que se llamaba Mateo, y que iba a cobrar los impuestos a la playa. Entonces salían los pescadores y ahí nomás, apenas no alcanzaban a sacar los pescados de la barca y ya les estaba cobrando. Entonces me imagino que Mateo tenía muy mala fama entre los pescadores y Pedro no sería el que haría la excepción. Entonces, y Jesús de pronto le habla de perdona, tenés que perdonar. Y Pedro era de los primeros discípulos, de pronto yo me imagino cómo habrá sido en la cabeza de Pedro, y de pronto Jesús va y lo llama al cobrador de impuestos, pero llámalo a aquel otro, este que mató al vecino, llámalo a ese. ¿Cómo voy a llamar a este, el cobrador de impuestos que me hizo la vida amarga tantos años? Pero bueno, y los judíos decían que había que perdonar 3 veces. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 3 veces. Entonces Pedro, en un rapto de espiritualidad, le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Capaz que lo miró de reojo a Mateo ahí. Y Mateo se hizo el distraído. ¿Hasta 7? Y él tenía los dedos como que ya le había perdonado 6 veces. Toda esta imaginación es mía, no está en la Biblia. Pero sí, hasta 7 es totalmente espiritual, porque los judíos, los maestros judíos decían 3 veces, 3 veces, y Pedro decía 7, más del doble estaba diciendo. Y Jesús le dice, no solo ni 3 ni 7, 70 veces 7. Entonces lo que está diciendo Jesús, el perdón no depende de la cantidad de veces que perdone, depende de la calidad del perdón. Porque 70 veces 7, ¿cuánto es? Y sobre todo utilizando el número 7, que es el número de la perfección, y el 70, qué sé yo. Entonces Jesús dice, el tema no pasa tanto por la cantidad, ¿sí?, sino que pasa más bien por la calidad del perdón. Solamente un corazón lleno de la gracia de Dios puede perdonar de esta manera. Jesús ilustra la calidad del perdón del reino por medio de una parábola. Luego el reino de Dios puede compararse a un rey que deseó arreglar cuenta con sus servidores. Cuando comenzó a hacerlas, los llama y le traen a uno que le debía 10.000 talentos. Yo me tomé la libertad de convertir estas monedas de la época bíblica a peso argentino y por ahí a dólares, porque a veces no me alcanzan los ceros la mente no me permite visualizar tanto cero y por ahí lo veo como dólar, me es más fácil verlo como dólar, no porque tenga dólares, sino porque tienen unos cuantos ceros menos. En términos modernos, unos 10.000 talentos serían alrededor de 600 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, le traen a uno, ¿y este cuánto me debe? Y este te debe 600 millones de dólares. Bueno, el dólar está a 700 pesos, un poquito más. Bueno, entonces no, me cuesta imaginarme tal número, pero lo cierto es que este muchacho le dijo, ten paciencia conmigo que yo te lo voy a pagar todo. ¿Sabes qué? Era una promesa de esas promesas que no se pueden cumplir, ¿sí? Entonces, porque le dijo, yo te lo voy a pagar todo. Lo que ganaba un obrero en la época bíblica era un denario. El denario es lo que cobraba el salario de un día. Entonces, un denario sería lo que gana una persona hoy, que puede ser $10, o sea, 7.000 pesos en un día, 7.000, un obrero, ¿sí?
no estoy hablando de un profesional, no, 7.000, 10.000 para hacer número redondo, 10.000 pesos. Entonces, esta persona le iba a tomar, si uno saca la cuenta, 10.000. Bueno, lo hice con dólares, en realidad lo hice la cuenta con dólares. Pero suponiendo que gane $10, en un año ganaría 365 más un cero, $3.650. ¿Sí? En un año. Entonces, le tomaría a esta persona 165.000 años pagar la deuda, cobrando un denario por día, trabajando los 365 días del año, no comiendo ningún día, no comprando ropa ni calzado, todo lo que cobra destinándolo a la deuda, le iba a tomar 165.000 años. Se tenía una deuda como para él, para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y más aún, 165.000 años. Le dice, tené paciencia conmigo. ¿Cuánta paciencia estaba pidiendo? Y yo te lo voy a pagar todo. Y entonces el patrón, el señor de este hombre, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Le perdonó esos 600 millones de dólares. Le perdonó esa tremenda cantidad de dinero que no había forma de que pudiera pagarlo. Este hombre estaba en una situación desesperada, la deuda lo aplastaba y lo aplastaría. No había forma de que él pudiera, estaba quebrado. Dice Mateo 18:25, bueno, yo me llamé adelante, pero el 25, pues agua, pues necesito un poquito de agua. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces, como él suplicó, dice después el Señor le perdona la deuda. Yo tengo acá, hice un comparativo, porque con tanto cero a veces nos cuesta visualizar los números. Ahí tengo una plaquita de una casa, es un valor estimativo, ¿sí? Si una casa cuesta 10 millones de pesos, ahí te le puse en pesos. Usted sería una casa de Horizonte, básica, concisa, creo que se llama la más económica, pero más o menos 10 millones de pesos. Estoy que me hago. Entonces, este hombre, si traducimos el dinero que debía en casas, este hombre le debía 60.000 casas. O sea, la vivienda, suponiendo que en cada casa viven 4 personas, la vivienda para 240, 250.000 personas. O sea, una ciudad medianamente grande. Todas las casas debía este hombre. Y cuando él pidió perdón, se le perdonó esa deuda. Habrá políticos que habrán leído esta parábola, ¿no? Bueno, usted después me lo perdonan, dicen. 60.000 casas debía. Entonces el siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, tené paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el deudor pidió misericordia y perdón, y aunque sabía que no podía pagar jamás esa deuda, prometió pagarla. Entonces, por la misericordia del acreedor, lo soltó, le perdonó la deuda, liberó también a la esposa, a los hijos, todo. Le perdonó los 600 millones de dólares. Libre de deuda, este hombre encontró a uno que le debía 100 denarios. Si consideramos que un denario vale $10,
entonces le debía $1.000. ¿Sí? Consideramos que si lo traducimos a pesos sería más o menos, encontró a alguien que le debía 700.000 pesos. Es plata, es una cantidad respetable, una deuda importante, pero pagable. En un año se lo podía pagar, apartando una parte de su sueldo, ¿sí? 100 denarios, haciendo un plan. O sea, si la persona ganaba 30 denarios por mes, de esos 30 acreditaba 10 a la deuda y en 10 meses le cancelaba lo que le debía. Era algo pagable. Entonces agarró, dice el texto bíblico, y haciéndole por el cuello, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y no quiso perdonar. Y lo echó en la cárcel. Ahí yo subrayé la palabra, lo echó en la cárcel, y ya lo vamos a ver por qué toma relevancia esta expresión. Porque este hombre le debía 100 denarios. ¿Sabe qué? Tengo una otra gráfica después. 100 denarios serían, como dijimos, 700.000 pesos. Yo hice hace un par de años lo hice, y en esa época me costó 100 denarios. Hice un techito para poner el auto abajo. Techito, o sea, una estructura, unos hierros, una chapa, ¿sí? Y me costó 100 denarios. En esa época eran 100.000 pesos. Entonces, tengo no sé si reírme o llorar, pero cuando yo hice esta diapositiva que le estoy compartiendo, fue en el 2001. Ahí decía, y ahí lo modifiqué, decía 100.000. Le debía 100.000 pesos. Ahora debe 700. O sea que como que la moneda se ha desvalorizado un poco. Pero lo que le debía era como para un techito. Ya él le habían perdonado, se me fueron 60.000 casas. Le habían perdonado 60.000 casas y él no pudo perdonar el valor de un techo. Cuando Jesús concluye la parábola, y bueno, agarra y dice, cuando se entere lo que pasa, lo agarra y lo manda, mete preso, etcétera, etcétera. Pero concluye en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces sí, tenemos que orar, no tenemos que hacernos los distraídos cuando oramos el Padre Nuestro, cuando decimos, perdona nuestras deudas, así cuando nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo parados en el lugar donde uno se tiene que parar, no en un sentido legal. Dame Dios porque yo te doy, no, porque eso nunca vamos a hacer. Y comparemos, por ejemplo, más adelante está la gráfica, que luego la vemos, pero comparemos 60.000 casas, que fue lo que Dios nos perdonó a nosotros. En realidad son números, no es un número exacto. Lo que quiere decir, lo que Dios nos perdonó a nosotros, jamás en la vida se lo hubiéramos podido pagar. Pero lo que nuestro prójimo nos hizo a nosotros, aunque costara, sí nos lo iba a poder o nos lo puede pagar. Entonces, el principio que hay detrás de esta parábola, porque uno puede decir, esto no tiene perdón de Dios. Sí, vos me puedes decir que hay que perdonar, pero ¿cómo se hace para perdonar? Y la clave es comparar. Compará lo que Dios te perdonó, compáralo con lo que tu prójimo te hizo. Que por grande que sea, no tiene comparación. El perdón de Dios precede y condiciona el perdón que debo otorgar a mi prójimo. El perdón humano debe estar motivado y nacer del perdón de Dios. Hemos experimentado el perdón de Dios
y por lo tanto nosotros podemos perdonar esas cosas que el mundo dice que no se puede perdonar. Que no se puede perdonar una violación, que no se puede perdonar un asesinato, que no se pueden perdonar tantas cosas, dice el mundo, que no se pueden perdonar, pero el mundo no lo puede perdonar porque no se apoya ni se basa en el perdón divino. Pero nosotros sí podemos. La semana pasada hablaba de la ley del divorcio y no me metí en ese tema porque yo soy respetuoso de las decisiones de cada persona. Dios dio, hay un solo motivo válido para divorciarse. Yo no aconsejo el divorcio porque sé y creo y tengo la plena certeza que hasta la infidelidad se puede perdonar. Difícil, dificilísimo, pero se puede. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó el que yo le debiera 60.000 casas. 60.000 casas. Así que, cosa que nunca. 10 años me tomó que pagar una casita para la familia, imagínense. Si no nos lo perdona Dios, no hay forma. ¿Sí? Ahí está, fíjese. Comparamos. Ahí está justo la gráfica. ¿Cómo puedo perdonar comparando? Así como no hay relación entre esa cantidad de casas y un techito, tampoco hay relación entre lo que Dios me perdonó y lo que yo debo perdonarle a otro. Entonces, definamos lo que es el perdón, porque Dios quiere que yo perdone. ¿Sí? Siguiente. Dios quiere que yo perdone. Y no es una opción, no es algo que yo elijo perdonar o no perdonar. Lo acabamos de decir. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y aparte lo dijo Jesús en la deuda, porque si ustedes no perdonan, dice, ustedes también van a ir presos, como le fue en la parábola esta de los dos deudores. Entonces no es una opción, es una obligación perdonar. Entonces perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Ay, yo no siento, ¿sí? Yo no siento de perdonar, no me nace, no lo puedo ver. Es una decisión. Yo decido perdonar y el resto lo hace el Señor. Yo decido perdonar y la capacidad de perdonar me la da Dios. Porque no se trata de mi capacidad de perdonar, se trata de la capacidad de Dios. Es un don, es un regalo de Dios. Entonces, de eso se trata. Yo puedo perdonar porque Dios me imputa, me acredita perdón divino. Perdonar es dar el primer paso. En Mateo capítulo 5, ahí se me fue el versículo, después se los mando en las notas. Mateo 5 dice, pero si estás ante el altar y te acordás que tu hermano tiene algo contra vos, creo que 5:25, ¿sí? Deja la ofrenda ahí ante el altar, arregla cuenta y después vení y trae la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tenés que dar el primer paso, porque a veces uno se escuda en eso. Ah, no, pero él tiene que venir. Si él me pide perdón, yo le perdono. No. Dice, si te acordás que alguien tiene algo contra vos, no está condicionando el perdón a que me pidan perdón. Incluso me está diciendo, vos da el primer paso, acércate a ese. No, que me va a meter un bollo, y bueno, tenés dos ojos. Entonces, perdonar no es olvidar. ¿Sí? Algunos tienen una definición maravillosa, perdonar es olvidar. Entonces el problema pasa que, dice, pero el problema, vos no me has perdonado, porque siempre te acordás de lo que yo te hice. Y por un lado es cierto y por otro lado no lo es. Perdonar, cuando alguien ha perdonado puede recordar sin dolor. Puede recordar sin dolor. Entonces perdonar no necesariamente es olvidar. ¿Sí? Hay dos, cuando hay una herida, cuando alguien te hiere, te ofende, te hace algo, necesitas dos cosas, ¿sí? Dos cositas. Una,
necesitas perdonar para sanar la relación. Y otra, necesitas sanar. Y el camino del perdón no siempre, a veces van paralelos, pero no siempre van a la misma velocidad, porque perdonar es una decisión. Pero a veces la sanidad toma tiempo, meses y hasta años, depende de la falta, de un proceso. Y a veces duele, pero yo tomé la decisión de perdonarlo. Bien. Mateo capítulo 18, 30, lo había resaltado en una diapositiva anterior, dice que lo echó en la cárcel, no le quiso perdonar y lo echó en la cárcel. Y es una figura gráfica muy, muy impresionante, porque no perdonar es encarcelar al que nos ofendió. Y es tan gráfico, porque cuando uno no perdona, lo encierra, pero lo encierra dentro de acá, lo tiene entre ceja y ceja, literalmente, entre ceja y ceja. Y entonces estás haciendo algo, ahí está la hermana cocinando, bueno, la hermana también puede estar cocinando, está cocinando y moviendo el guiso y piensa, pero yo le tendría que haber dicho esto y esto y esto. Y se le ocurren, claro, le dijo algo, lo ofendió, tuvo una discusión acalorada, lo que sea, y después de que se empieza a carburar cómo tendría que haberle dicho y cómo tendría que haber reaccionado, y que yo tal vez tendría que haber llamado a Mengano, y que yo... Entonces, y lo tenés ahí, el tipo encerradito en la celda de tu corazón. Y ahí yo pensaba, porque en realidad la Biblia no habla de que nosotros somos los cristianos, somos cárceles. Lo que sí dice, pensando en un edificio, en algo que tiene paredes, dice que somos templo. Somos templo, no cárceles. Y un templo es un lugar, un edificio que está apartado para Dios. Algo apartado es algo santo. La santidad es eso, apartar algo. Entonces, un templo es un lugar apartado para Dios, para adorar a Dios. Un templo es un lugar de libertad. Cuando nosotros alabamos a Dios, vemos que acá sentimos la libertad del Espíritu cuando nos reunimos. Entonces, yo como templo disfruto y debo disfrutar de la libertad que Cristo me da. Mientras que por el contrario, si yo, que debiendo ser un templo, hago de mi ser una cárcel, me transformo en un lugar sin libertad. Entonces, el desafío en esta noche es que abramos las puertas de nuestro corazón. No hay falta tan grande. No hay ofensa tan imperdonable. Le preguntaron a Jesús de cuántas veces, y Jesús no respondió, si bien utilizó un número, 70 veces 7, lo que él le estaba diciendo, no tiene que ver con cuántas veces. Tiene que ver con la calidad del perdón. Y un perdón de calidad es un perdón que está basado, motivado e impulsado por el perdón de Dios. Y lo vamos a dejar ahí, tengo un par de diapos más, pero creo que es bueno poder cerrar de esta manera, ¿sí? Poder hacer un cierre con esto. Así que le doy a Gonzalo. Amén. Amén. Sin palabras. Para meditar, para guardar en el corazón, para buscar consejería, para buscar mayor profundidad sobre esto que el Señor nos ha compartido. Bendecimos la vida de Gustavo, bendecimos la capacidad y el don que el Señor nos ha dado. Me quedo con esto: no perdonar a tu hermano es encarcelar. Dios ha hecho
grandes cosas. Nos ha perdonado una deuda que pesaba sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hijos de nuestros hijos, ¿no? 60.000 casas. Que tenga oídos para oír, que oiga. Nos despedimos orando, dando gracias al Señor por esto. De los que están ahí conectados, muchas gracias por ser parte de este espacio del Centro de Formación Espiritual en estos 3 martes. Sé que quedó la llama ahí encendida con ganas de más. Vamos a estar anunciando seguramente más adelante en las redes sociales y aquí en la casa cuando volvamos a reunirnos para escuchar palabra del Señor. Así que te invito a que podamos cerrar orando y pidiéndole al Espíritu Santo una mayor revelación de lo que Él nos ha hablado en esta noche, de lo que Él ha impartido a través de la vida de Gustavo, y que el Espíritu Santo dé el fruto conforme a lo que ha sido enviado. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por traer luz a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, es tremendo lo que nos has impartido en esta noche, tremendo lo que nos has impartido a través de estos 3 miércoles. Señor, seguí hablándonos, seguí confrontándonos a quienes tengamos que ser confrontados, recordándonos a quienes debamos recordar estos principios y despertar hambre y sed, que esta enseñanza produzca más hambre, produzca más sed por tu palabra. Bendecimos una vez más la vida de Gustavo, bendecimos a cada uno de los que está conectado, Señor, y a aquellos que van a escuchar esta palabra y van a escuchar esta enseñanza en los próximos días. Bendecimos, Señor, a quienes han asistido de manera presencial cada martes. Bendecimos, Señor, a los chicos de la Multi que han estado cada martes con precisión y con excelencia, Señor, para que la transmisión pueda salir bien. Y Señor, quédate con nosotros en esta noche. Háblanos en esta noche, Espíritu Santo. Seguí hablándonos, háblanos a través de sueños, despertarnos a la madrugada. Pero, Señor, que esta palabra pueda dar fruto en el 100% en nuestros corazones. Bendecimos las actividades de este fin de semana, los matrimonios, los jóvenes, adolescentes. El día domingo, Señor, podamos disfrutar en tu presencia como la familia que somos. Y una vez más, gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, amén, amén y amén. Señor te bendiga, familia. Este fin de semana recordá el encuentro de matrimonios del día sábado y cada una de las actividades que vamos promocionando a través de las redes sociales. Y como te dije en un principio, lo bueno se comparte. Así que compartí este link para que muchos más puedan escuchar lo que el Señor nos ha dicho. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.